Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy contenta en nuestra 15ª edición de podcast ¿Y tú qué opinas? Y también muy contenta porque está Maribel ya de ya estamos retomando después del aniversario. Bueno, culminamos con la última, la semana pasada con el podcast de uno de los talleres. Y el día de hoy ya vamos a abordar un tema diferente, pero muy profundo y que creo que pues va a tocar muchas cosas y sobre todo la intención es que te mueva y que te haga ver tú qué opinas con respecto al tema que es el perdón. El perdón. Bueno, estamos el día de hoy súper complacidas de tocar un tema que sabemos que a todos alguna vez en nuestra vida nos ha dolido el corazón porque alguien nos lastimó o suponemos que nos lastimó. ¿Por qué el perdón es tan importante liberarlo y desde dónde se libera y cómo se libera? El perdón no solamente es yo te perdono a ti porque me heriste, sino empezamos por nosotros. El perdón sin duda se carga y pesa muchísimo. Y si tenemos varios perdones que no hemos concedido, imagina nada más lo pesado que es la mochila que traes aquí atrás, con todos los rencores o dolores que no has solucionado. Me parece para mí que el perdón es, como decías justo ahorita, es liberador. El perdón, ¿quieres ser realmente feliz? El perdón te permitirá caminar con libertad y encontrando caminos diferentes en donde realmente vas a florecer así como las flores lo hacen y vas a ser muy feliz. Me parece que el perdón también te encuentra contigo mismo y te hace conocer una zona de bondad, de compasión hacia ti, para empezar un perdón trabajado desde el corazón y desde una honestidad. Ahorita que dices esto, quería yo decir, ahorita me vino a la cabeza, yo creo que el perdón es un regalo que te haces a ti mismo, no se lo haces a la otra persona. La otra persona pues a lo mejor se sentirá mal si no la perdonas o porque te hizo algo o lo que sea, pero el liberarte verdaderamente de ese sentimiento, de esa sensación, de ese dolor, tristeza, de lo que te haya provocado, de cualquier sentimiento que te haya provocado la acción de otra persona, el que tú te puedas liberar de eso y dejar de cargarlo es un regalo para ti mismo, no para el otro. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo puedes llegar a entender cómo trabajar el perdón? Yo creo, en mi punto de vista, que el perdón es una experiencia que se ve desde afuera. Lo primero que tienes que hacer para aprender a perdonar, empezando por ti, es no fusionarte, desvincularte completamente de la emoción que trae para ti este rencor, este enojo o esta vinculación de estoy enojado porque tú me heriste o me hiciste, o a veces, muchas veces suponemos que los demás lo hacen de manera consciente cuando muchas veces no es así. Entonces me desvinculo completamente, es decir, yo me salgo de mi persona y lo que voy a hacer es ver el problema o el dolor, el conflicto que a mí me está trayendo molestia desde fuera y lo voy a analizar con una lupa, como si yo estuviera estudiando o leyendo un libro o viendo los microbios de un producto. Voy a analizar la situación, qué es lo que pasó, en qué circunstancias estaba, cuál es el vínculo que tiene esa persona conmigo, cómo nos relacionamos, es familiar. Generalmente las personas que nos lastiman son personas muy cercanas, las que más amamos. Entonces, yo voy a analizar la circunstancia y no a la persona. Conociendo el conflicto, es mucho más fácil para mí discernir dos cosas que son súper importantes. La primera es, ¿realmente esta situación fue para lastimarme a mí o yo me sentí agredido porque tengo temas que no he solucionado conmigo? Y la segunda, que es muy importante también, es este conflicto está pegando en mi importancia personal, en mi egocentrismo y en mi soberbia de que a mí nadie me dice o nadie me lastima o nadie me hace menos. La mayoría de los conflictos, puedo decir que a lo mejor un 60-70% de los conflictos que pensamos que estamos heridos porque alguien nos lastimó, tienen que ver con nuestra importancia personal. Cierto, creo que sí, estás diciendo cosas muy ciertas, muy profundas además, porque es verdad, el hecho tiene que ver que te toca con asuntos no resueltos tuyos. Entonces desde ahí me parece un ejercicio muy bueno, muy sano, y que tú te puedas salir, aunque es muy difícil. Yo creo que
para llegar a ese punto sí tienes que tener ya cierto trabajo personal. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a alguien para empezar de cero, que todavía no tiene tan manejado esta parte de me puedo salir de la situación, verla desde afuera, desmenuzarla, no hacerla personal, etcétera, etcétera? Que alguien que no tiene nada de trabajo personal ni nada de eso, ¿cómo lo iniciarías? ¿Qué recomendarías tú para iniciar como poco a poco en este proceso de Claro, el conflicto como tal es muy importante. Si tú quieres analizarlo sin tener un trabajo como emocional, con un terapeuta, con diplomados o con estudios de psicología, vas a escribir cuál es el problema. Cuando tú escribes el problema desde un título, automáticamente ya no es me hicieron. Entonces es, por ejemplo, hubo un pleito por problemas de dinero. Mi novio de 9 años me dejó, que esto es real además, y mío. Entonces, tú vas a escribir primero cuál es el conflicto. Después vas a escribir como si estuvieras escribiendo una escena de una película. ¿En dónde estabas? ¿Cómo te sentías en ese momento? Si es que lo logras identificar. Muchas de las veces que también nos sentimos heridos es porque estamos enojados y lastimamos a las personas o nos lastiman con palabras que son efímeras y después no se acuerdan que nos las dijeron. Entonces, después del título vas a decir en dónde estaba, es una escena, en dónde estaba, qué había alrededor, quién estaba conmigo, cuál era el contexto que había alrededor de esa situación antes de que fuera el conflicto. Y en tercera persona. En tercera persona, porque tú te vas a salir de este problema. Exacto. Entonces tú te vas a salir y lo vas a analizar como un científico que está viendo una bacteria, ¿no? Entonces, después de poner en dónde estabas, vas a pasar a una siguiente parte que es un poco más difícil, porque toca tu corazón, y es, ¿cuál fue tu primera reacción cuando te sentiste herido, lastimado? Lo puedes también incluso describir con temperatura. Ahí ya vas a pasar a una primera persona sin que te fusiones, porque ya al anterior lo que hiciste fue analizar en dónde estabas y qué estaba pasando, como un reportero. Después que analizas esta persona me gritó o me violentó o me robó dinero o me dijo mentiras, entonces cuando tú generalmente escribes me violentó, me dijo mentiras, me dejó, le vas a tachar la palabra me. Entonces vas a ver la acción de la otra persona como una acción generalizada, no dirigida hacia ti, ¿ok? Después de que ya viste, esta persona gritó, esta persona dejó, la convivencia con una persona, o robó, no me robó, ¿ok? En ese momento tú estás analizando las circunstancias de la otra persona y eso te permite contactar un poco con su naturaleza y completamente entender que es una persona que generalmente a lo mejor miente, que generalmente es una persona que no tiene una estabilidad emocional para tener una relación duradera, y vas a encontrar que esta persona, vas a recordar, ha tenido otras relaciones antes que la tuya. Entonces vas a entender que lo que hizo es una conducta de él, de sus ausencias y repeticiones de cosas que no ha trabajado en una terapia. ¿Qué hace esto? Te permite claramente analizar el conflicto desde quien lo originó, y puedes tú en ese momento entender que te afectó porque tú te sentiste agredida, porque tú te subiste a ese barco. Pero cuando ves desde fuera que él no hizo eso a ti, sino se lo ha hecho a muchas personas, es porque él no conoce otro camino para o dejar una pareja o tener dinero, a lo mejor roba a otras personas. Entonces es una conducta de él. El último paso, que es el más interesante y es un proceso, además, esto primero es escrito para identificarlo. El último paso es tú repetirte y entender entonces cuál es mi naturaleza. Yo miento, no. Entonces, ¿por qué me vinculo con una persona que me engañó? Porque yo no he trabajado seguramente una relación saludable con otro ser humano. O me robó. ¿Por qué permití que me robara? Porque le di más confianza. Generalmente las personas tenemos una intuición que está en el estómago. Y esta intuición nos hace saber anticipadamente cuando las personas probablemente nos van a decepcionar. La decepción, primero la decepción y después de la decepción viene el enojo y después el problema, el conflicto, y ya viene el que no perdono, ¿ok? Pero muchas veces el conflicto como tal ni siquiera es tuyo. Entonces cuando tú analizas desde fuera lo que está pasando y el cómo tú no tienes ninguna relación con esta
este problema o este conflicto de la otra persona, él me mintió pero yo no miento, entonces entiendes, automáticamente me perdono por haberme relacionado con una persona que no tiene mis mismos valores. Él miente, yo no. Entonces terminas regresando, ese perdón ya no va hacia el otro, exacto, termina siendo hacia ti misma porque te permitiste estar en esa situación. Permitiste que tú te vincularas con alguien que miente o alguien poco honesto, o te permitiste vincularte con alguien que tú en el fondo sabías o que algo no estaba bien o que no era honesto contigo y sabías que a lo mejor te iba a robar. Generalmente podemos anticiparnos. Esto obviamente con un trabajo terapéutico, hay como ahora esta palabra que está tan de moda de red flags de las personas. Esto es real. Sí puedes con las conductas analizar y ver y predecir un poco qué tipo de relación puedes tener con alguien, ¿no? Vuelvo a lo mismo, las personas que nos hieren generalmente son las personas que tienen un vínculo muy fuerte y cercano con nosotros, familiares y personas con las que empezamos a tener una relación mucho más larga, como un noviazgo, una amistad muy larga. Entonces, cuando tú haces este trabajo, entiendes que el conflicto no era hacia ti, no era una flecha que te clavaba en el corazón directa y centrada, sino que tú decidiste entrar en ese tema. Exacto, y muchas personas dicen, es que ¿cómo puede perdonar? Yo no lo olvido. Hace rato decíamos algo muy importante, que decías, yo no perdono, pero no olvido, ¿no? Yo creo que el perdón forzosamente tiene que tener también con un olvido, porque el no olvido significa no perdona auténticamente desde el corazón, desde el entendimiento, y esto no tiene nada que ver conmigo. No lo estás soltando verdaderamente. Si estás aún con el recuerdo y cada vez que lo ves, no cada vez, pero de repente te vuelves a conectar además con una emoción, no hubo un perdón auténtico. Claro. Yo creo que yo coincido en que para perdonar sí necesitas olvidar, o sea, darle totalmente. Y a lo mejor algún día te acuerdas de esa persona, porque a lo mejor alguien, no sé, hablemos de una relación de noviazgo, realmente no perdono una infidelidad y me hizo daño y me dejó, y bueno, ¿qué pasa con los años? A lo mejor lo puedes recordar como una experiencia. Sí se puede, por supuesto que se puede, y desde mi experiencia personal, el perdón que me ha otorgado no ha sido uno, ha sido muchísimos perdones con personas muy cercanas a mí, que tienen incluso mi misma sangre, mi mismo ADN, o personas con las que yo elegí sumar a mi vida y me terminaron decepcionando. No me terminaron decepcionando. Yo no tenía solucionado un problema de apego emocional, a lo mejor tiene que ver mucho con la dinámica familiar que yo tenía, un padre presente pero ausente entre semana, y entonces cuando tú incluso empiezas a analizar un conflicto, se te abren puertas de tu personalidad, de tu infancia incluso, de tus conflictos que no has solucionado, y entonces sí viene un verdadero trabajo. Cuando tú empiezas a cuestionarte, ok, esto ya no me duele porque me vinculé con alguien que no comulga con mis valores. Y ahí viene la pregunta poderosa filosófica: ¿y por qué me estoy vinculando con este tipo de personas siempre? Sí, totalmente. Han escuchado que muchas personas generalmente dicen, es que tengo muy mala suerte, siempre me tocan infieles o siempre me tocan mentirosos. No es que te toquen, es que los atraes con tus conductas. Cuando tú analizas una situación de perdón, de lo que tienes que perdonar, se abren infinidad de puertas que incluso ya ni siquiera tienen que ver con el perdón, tienen que ver con un trabajo de madurez, de entender que somos circunstancias de momentos, de personas que nos educaron como nuestros padres, por ejemplo. Muchos de los perdones no otorgados son a nuestros propios padres. Muchas personas tienen una gran situación de rencor porque hoy responsabilizan a sus papás de lo que son o de lo que no han logrado ser por cómo los educaron. Hay una buena noticia: el responsable eres tú. Sí, ya como adulto no puedes quedar, bueno, eso es desde mi perspectiva. Sí. Deja de ser válido el que sigas justificando que eres así o que haces esto por las heridas que te causaron tus papás. Hoy día, como adulto, tú tienes la responsabilidad y desde mi perspectiva, incluso la obligación de crecerlo y trascenderlo. Desgraciadamente no todo el mundo lo ve así, eso requiere un proceso, hay que hacer un trabajo personal, que yo creo que finalmente regresaríamos a ese punto también, que es autoconocimiento, trabajo personal, profundizar, querer entrar, no quedarme nada más de mi ego, es que él me lastimó y él es el que está mal, no yo, y yo desde ahí
no tengo por qué mover absolutamente nada. Exacto, eso es exacto. Egocéntrico. Y el perdón más difícil de otorgar y el proceso más largo es el de uno mismo. Cuando no quieres enfrentar justo un proceso así, es conscientemente sabes que te vas a confrontar y que te vas a tener que ser responsable y mejor no. Mejor no, porque es muy padre vivir en la inconsciencia, porque es muy padre culpar al otro, porque es muy cómodo responsabilizarse de lo que yo no logro. Cuando realmente te das cuenta, analiza una situación de conflicto. Hemos tenido todos, estoy seguro, en esta vida, muchos perdones que hemos tenido que otorgar o que no se han otorgado todavía. Cuando tú analizas el más potente o el más reciente o el que tengas fresco en tu cabeza y lo veas de esta manera como lo acabo yo de recomendar, al final, cuando te das cuenta el por qué no comulgas con los valores de esa persona y empiezas a adentrarte en una reflexión profunda de quién eres hoy, te vas a dar cuenta que además somos en constante transformación, todo el tiempo estamos cambiando y evolucionando. ¿A qué viene esto? Que los próximos conflictos los vas a ver, aunque existan realmente, y los vas a tener en el resto de tu vida, ya los vas a ver siempre desde afuera. Entonces, ¿qué va a funcionar? Tus relaciones van a ser incluso más duraderas. Vas a aprender a decir que no también y vas a comprender que tú no eres responsable, pero tampoco te puedes fusionar o vincular con personas que no comulgan con tus valores. Te vas a ahorrar muchísimos conflictos, te vas a ahorrar tiempo incluso, y probablemente te vas a encontrar con la persona que te puede acompañar el resto de tu vida como pareja, como esposo, o vas a tener una relación mucho más sana y saludable con tus padres. Yo no voy a responsabilizar a mis padres de lo que hoy soy. Sí acepto y entiendo perfectamente lo que me hizo daño, lo que me faltó y lo que me sobró, pero hoy lo veo y entiendo que fue con las herramientas que ellos tuvieron, con la época en la que ellos vivieron, con la educación que ellos tuvieron. Entonces es un perdón me perdono por pensar que yo era insuficiente y que yo no era capaz de hacer nada por mí misma. Me perdono por no confiar en mí. Y hoy, por supuesto, que perdono a mi papá y a mi mamá de todo lo que les faltó hacer conmigo o todo lo que hicieron de más que no me ayudó para crecer maduramente. En ese momento te sueltas de esta mochila llena de piedras y sonríes a la vida, ves la vida desde otro punto de vista. Te puedo decir que un perdón te va a traer un estado de ánimo mucho más equilibrado, vas a estar mucho más contento. Muchas reuniones familiares, por ejemplo, se entorpecen porque vas a ver al familiar o a tu amigo en una reunión que no has perdonado. Y entonces te pierdes de vivir, te pierdes de momentos que te van a hacer sentir maravilloso, de la conexión que existe tan preciosa con la familia. Estoy segura que todos en este momento hemos tenido un conflicto familiar que no hemos perdonado. O que ya perdonamos si es que ya tuvimos un trabajo terapéutico. Entonces, me parece, Jessy, no sé tú qué pienses, que el perdón es la llave que nos va a abrir la puerta a la felicidad y a la libertad absoluta. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es soltar muchísimas cosas que no tenemos por qué cargar, porque finalmente el que lo está cargando, el que carga ese rencor, resentimiento, dolor, no lo puedo perdonar. Entiendo que hay situaciones y hay personas que hacen cosas espantosas a alguien más y con intención, en muchos casos, o sea, a veces sí es como desde, a lo mejor no lo hacen intencionalmente o lo que sea, pero hay otros casos que sí, hay gente que quiere hacerte mal, sí, y que tú de alguna manera te pusiste ahí y permitiste que se diera. Incluso en esos casos, si hoy día tienes alguna situación así, yo te recomiendo que hagas desde este ejercicio del inicio que acaba de platicarnos Maribel, un ejercicio muy sencillo que es escríbelo en tercera persona y ve liberando. El que se sigue haciendo daño cargando esto es uno mismo. A la otra persona, incluso además si es una mala persona, hasta se siente feliz de que tú sigues cargando. Exacto, le das ese poder. Exactamente. Le das el alimento que él necesita para seguir viviendo. Hay personas que conscientemente te están lastimando todo el tiempo porque es la manera que conocen de relacionarse con los demás. Y si tú los dejas, se van a volver locos. Sí. Qué bueno que los dejes, busca caminos. Dijiste ahorita algo muy importante, haz esta lista, haz este ejercicio, regresa a este podcast y vete a rewind cuantas veces necesites para apuntar los pasos que yo te recomendé hace un momento.
Y si te funciona, avanza. Si te funciona, comienza a practicar. Con la primera vez que pruebes las mieles del perdón, te vas a dar cuenta que se siente increíble y que eres capaz de hacerlo. Hay personas que tenemos que perdonar que ya no están en la tierra. Hay personas que ya fallecieron y que nos quedó una conexión terrible con ellos. También puedes perdonar a alguien que ya trascendió. Si tú crees que con esta recomendación que te estamos dando, con nuestro punto de vista, que además vamos a tener otro podcast también para hablar de otro siguiente paso, de temas más profundos del perdón, si tú crees que esto no te funciona o no puedes, sin duda debes o te sugiero que analices la posibilidad de entrar en un proceso terapéutico. Si yo no puedo perdonar, es que no sabes o no crees en ti o crees que no eres capaz de hacerlo, y un proceso terapéutico te va a ayudar a reflexionar y a conocerte y a recordar quién eres y desde dónde vienes, y probablemente la raíz del por qué no puedes está en tus primeros años de vida. Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita me vienen a la cabeza muchas situaciones que entiendo que también son, por ejemplo, una violación, y ahorita a lo mejor dicen, están locas, ¿no? A lo mejor eso funciona cuando te hacen algo leve, pero no es real el trabajar. Yo he estado en muchos trabajos terapéuticos donde la persona, la paciente ha llegado a perdonar incluso a la persona que la violó, y no tienes idea de lo liberador, como sueltan una mochila, sueltan una carga, aunque la otra persona ya ni existe en sus vidas, ¿no? O sea, no es, pero es ese, no sé cómo describirlo, es algo que tiene que ser vivencial totalmente, que es algo muy personal. Pero puedes iniciar con este proceso y platícanos cómo te vas, y puedes hacer el ejercicio. Si te atoras y de plano dices, no, es que no puedo y sigo y siento el rencor y me acuerdo y lo quiero matar, acude, puedes pedir ayuda. Esto siempre también es una opción. Vamos a ir, tenemos otra edición que vamos a dedicar a esto más profunda, pero ahorita puedes iniciar con estos primeros pasos y platícanos cómo te va en tu experiencia. Me parece perfecto. No olvides que puedes escribir el conflicto, analizarlo, puedes incluso escribir el perdón y practicar, aunque no lo des todavía verbalmente. No necesariamente tienes que pedir perdón o dar el perdón a alguien verbalmente juntos las personas, ¿no? A veces solamente es contigo, y automáticamente ya avanzas con esta relación. Pero si tú consideras también que tienes que decirle, te perdono por lo que me diste, te perdono por lo que me hiciste, porque así necesitas también tú sentirlo y saberlo, para que te atrevas a hacerlo personalmente, empieza a hacerlo por escrito. Practica como si fuera un script de algo importante, y escríbelo, porque lo que empiezas a hacer escribiendo es liberar esta tensión y encontrar y releer entre tus palabras que probablemente había también una dimensión magnificada del evento y que no era tan importante o tan relevante o tan grande o tan magnífico como tú lo veías, ¿no? Y desde que lo escribes ya lo estás viendo desde afuera, porque al momento de leerlo no es lo mismo escucharlo dentro de tu cabeza que verlo plasmado ahí. Entonces, inténtalo y platícanos cómo te va con esta experiencia. Cualquier duda, lo que sea, nos puedes escribir y dinos qué opinas al respecto. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Hasta la próxima.